El tren traqueteaba hacia Madrid cuando el teléfono de Elena vibró con un mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Vuelvo a Madrid. Quiero verte. Podemos reescribir nuestra historia. Era de Lucía, la mujer que había destrozado su mundo 3 años atrás. Elena, de 30 años, estaba sentada en un vagón abarrotado, con la mirada perdida en las llanuras doradas de Castilla-La Mancha. Había construido una vida nueva en Valencia, lejos del torbellino emocional que Lucía dejó tras de sí. Pero ese mensaje, esas palabras, eran como una grieta en la armadura que tanto le había costado forjar. Lucía, su primer amor, la mujer que una vez le prometió el mundo bajo las luces de la Gran Vía, estaba de vuelta. Madrid, con su caos vibrante y sus recuerdos punzantes, aguardaba. Elena cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. La primera vez que se conocieron fue en una noche de verano en Chueca, el corazón palpitante de la libertad en Madrid. Elena, entonces una estudiante de arte de 27 años, había ido a una exposición en una galería pequeña. Lucía, de 29, era la fotógrafa detrás de las imágenes en blanco y negro que colgaban en las paredes, retratos crudos de mujeres que amaban sin miedo, pero también sin promesas. Sus ojos se cruzaron en medio de la multitud, y algo en el aire cambió. Lucía tenía el cabello negro, corto, desordenado, y una sonrisa que prometía aventuras. Hablaba con una pasión que hacía que todos a su alrededor se sintieran vivos. Elena, con su cabello castaño cayendo en ondas suaves y su carácter más reservado, quedó atrapada en su órbita desde el primer instante. Esa noche hablaron hasta que el amanecer pintó el cielo de lavapiés. Lucía le habló de su sueño de viajar por el mundo capturando historias con su cámara, mientras Elena confesó su amor por los lienzos y los colores que contaban lo que las palabras no podían. Durante 2 años, fueron inseparables. Vivían en un pequeño apartamento en Malasaña, donde las paredes estaban cubiertas de fotos y lienzos, un testimonio de su amor caótico y creativo. Pero también había sombras. Lucía era un espíritu libre e incapaz de quedarse quieta, mientras Elena anhelaba estabilidad. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes, pequeñas grietas que se convirtieron en abismos. Una noche, tras una pelea que dejó a Elena llorando en la cocina, Lucía hizo las maletas y se fue. Necesito encontrarme a mí misma, dijo, antes de desaparecer rumbo a México, dejando a Elena con un corazón roto y un apartamento lleno de ecos. Ahora, 3 años después, Lucía estaba de vuelta. Elena sintió una mezcla de furia y anhelo. ¿Cómo se atrevía a regresar así? Como si el tiempo no hubiera pasado, como si las heridas no existieran. Pero también había una chispa de esperanza, una voz traicionera que le susurraba, ¿y si esta vez es diferente? Cuando el tren llegó a la estación de Atocha, Elena respiró hondo. Madrid la recibió con su bullicio habitual, el olor a café, los claxones, las risas de los transeúntes. Caminó hacia la Plaza Mayor, donde habían acordado encontrarse. Cada paso era un recordatorio de los momentos que compartieron, las tardes en el Retiro, las noches bailando en un bar de flamenco en la Latina, los besos robados bajo la lluvia. Pero también recordaba el dolor, las noches en vela, el silencio ensordecedor tras la partida de Lucía. La plaza estaba llena de vida. Turistas, artistas callejeros y madrileños se mezclaban en un caos ordenado. Elena se detuvo junto a la estatua de Felipe III, buscando a Lucía entre la multitud. Y entonces la vio. Estaba allí al otro lado de la plaza, con el mismo abrigo azul que llevaba la última vez que se despidieron. Su cabello seguía corto, pero ahora tenía un mechón gris que no estaba antes. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, magnéticos, llenos de promesas que Elena no sabía si podía creer. Elena, dijo Lucía acercándose con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperlo todo. Elena no respondió de inmediato. Su pecho estaba lleno de palabras, pero ninguna parecía suficiente. Finalmente dijo: ¿Por qué ahora, Lucía? ¿Por qué después de tanto tiempo? Lucía bajó la mirada, sus manos jugueteando con un llavero que Elena reconoció al instante, un pequeño corazón de cerámica que habían comprado juntas en Toledo.
Porque nunca dejé de amarte, respondió Lucía, su voz temblando. Y porque me di cuenta de que huir no resuelve nada. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Quería gritar, abrazarla, empujarla, todo al mismo tiempo. Pero en lugar de eso se quedó inmóvil, atrapada entre el pasado y la posibilidad de un futuro incierto. Tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. Pero no aquí. No en medio de todo esto. Lucía asintió, y juntas caminaron hacia un pequeño café en una callejuela cercana. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, de heridas abiertas y de una chispa que, a pesar de todo, seguía viva. En ese momento Elena supo que este reencuentro no sería fácil. Pero también supo que, por alguna razón, estaba dispuesta a escuchar. Tal vez porque el amor, incluso cuando duele, siempre encuentra una manera de abrirse paso. El café en la callejuela de Huertas olía a madera vieja y a café recién molido. Elena y Lucía se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz tenue de una lámpara antigua iluminaba sus rostros. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético, pero dentro el tiempo parecía detenerse, atrapado en la tensión entre ambas. Elena jugueteaba con la cucharilla de su cortado, incapaz de mirar a Lucía a los ojos por más de unos segundos. Cada vez que lo hacía, veía flashes de su pasado, las mañanas perezosas en la cama, las risas compartidas, pero también las lágrimas y el vacío que dejó su partida. Lucía, por su parte, parecía más vulnerable de lo que Elena recordaba. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, que sugería que el peso de los últimos 3 años también la había cambiado. Dime la verdad, Lucía, dijo Elena, rompiendo el silencio. ¿Por qué te fuiste? Y no me vengas con eso de encontrarte a ti misma. Quiero la verdad. Lucía suspiró, sus dedos apretando el borde de la mesa. No fue solo por mí. Fue por nosotras. Sentía que te estaba asfixiando, Elena. Tú querías raíces, un hogar, un futuro claro. Yo no podía darte eso. No entonces. Elena frunció el ceño, su voz cargada de dolor. ¿Y creíste que desaparecer sin explicaciones era la solución? ¿Que dejarme sola, con todas esas preguntas, era lo mejor para mí? No, no lo creí, admitió Lucía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Fue egoísta. Me asusté. Pensé que si me quedaba, te arrastraría conmigo a un lugar donde ninguna de las dos sería feliz. El silencio volvió a instalarse, pesado, lleno de cosas no dichas. Elena quería odiarla, quería aferrarse a la rabia que la había sostenido durante los últimos años. Pero había algo en la voz de Lucía, en su vulnerabilidad, que hacía que ese odio se tambaleara. México, continuó Lucía, como si necesitara llenar el silencio. Allí trabajé con comunidades, fotografié sus historias. Pensé que eso me daría respuestas, pero solo me hizo darme cuenta de cuánto te extrañaba. Cada foto que tomaba, cada rostro que capturaba, me recordaba a ti. Elena sintió un nudo en la garganta. Quería creerle, pero el dolor era un muro que no caía tan fácilmente. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Vuelves y esperas que todo sea como antes? No espero eso, respondió Lucía rápidamente. Sé que te hice daño. Pero quiero intentarlo, Elena. Quiero demostrarte que he cambiado, que puedo ser la persona que mereces. Elena apartó la mirada, fijándola en la calle empedrada. Recordó las noches en Valencia, donde había intentado reconstruirse. Había encontrado un trabajo como restauradora de arte, había hecho amigos, incluso había salido con otras mujeres. Pero ninguna llenó el vacío que Lucía dejó. Y ahora aquí estaba, frente a ella, pidiéndole una segunda oportunidad. No sé si puedo confiar en ti, dijo Elena finalmente. No después de todo.
Lucía asintió como si esperara esa respuesta. Lo entiendo. Pero déjame quedarme en Madrid un tiempo. Déjame demostrarte que no soy la misma que se fue. Elena no respondió de inmediato. En su mente las imágenes de su pasado con Lucía se mezclaban con las posibilidades de un futuro incierto. Había algo innegable en la conexión que aún sentía, pero también había miedo. Miedo a volver a caer, a volver a romperse. Necesito tiempo, dijo al fin. Y no te prometo nada. Lucía sonrió débilmente, un destello de esperanza en sus ojos. Es más de lo que merezco. Gracias, Elena. Salieron del café y caminaron juntas por las calles de Madrid. El aire de otoño era fresco, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. No hablaron mucho, pero había una corriente silenciosa entre ellas, como si el simple hecho de estar cerca ya fuera un paso hacia algo nuevo. Esa noche Elena regresó a su hotel en Sol. Se sentó en la cama, mirando el techo, mientras las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. Podemos reescribir nuestra historia. Pero, ¿era posible reescribir algo que se había roto tan profundamente? A la mañana siguiente recibió otro mensaje de Lucía. Hay una exposición en el Reina Sofía esta tarde, ¿te gustaría ir? Sé cuánto amas ese lugar. Elena dudó, su dedo suspendido sobre la pantalla. Finalmente respondió, está bien. Nos vemos allí. No estaba segura de qué estaba haciendo, pero algo en su interior le decía que tal vez valía la pena intentarlo. Aunque solo fuera para cerrar ese capítulo de una vez por todas. El Museo Reina Sofía estaba lleno de vida esa tarde. Las paredes blancas reflejaban la luz suave de octubre, y el murmullo de los visitantes llenaba el aire. Elena llegó temprano, paseando por la sala de Guernica, donde la obra maestra de Picasso parecía gritarle con su caos y su dolor. Era un lugar que siempre la había hecho sentir pequeña, pero también conectada con algo más grande que ella misma. Lucía apareció minutos después, con una cámara colgada al cuello y una sonrisa tímida. Pensé que no vendrías, dijo deteniéndose a su lado frente al cuadro. Pensé lo mismo de ti, respondió Elena, con un toque de ironía. Se rieron y por un momento fue como si el tiempo no hubiera pasado. Caminaron juntas por las salas, hablando de arte, de los colores que Elena veía en cada lienzo, de las historias que Lucía imaginaba detrás de cada obra. Había una chispa familiar en su conversación, una danza que conocían de memoria. Pero también había cautela. Elena mantenía una distancia invisible, un recordatorio de que las cosas no eran como antes. En una de las salas, Lucía se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro de una mujer mirando al horizonte. Esta la tomé en Oaxaca, dijo en voz baja. Me recordó a ti. La forma en que miraba el mundo como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Elena sintió un calor subirle al rostro. Quería ignorar las palabras de Lucía, pero no podía. Había algo en su tono, en su mirada, que la desarmaba. No puedes hacer eso, dijo Elena, cruzando los brazos. No puedes volver y decir cosas así, como si todo fuera tan simple. No estoy diciendo que sea simple, respondió Lucía, girándose hacia ella. Estoy diciendo que lo siento. Que me equivoqué. Que cada día que estuve lejos pensé en ti. Elena apretó los labios, luchando contra las lágrimas. ¿Y qué se supone que haga con eso? ¿Que olvide todo? ¿Que confíe en ti otra vez? No te pido que olvides, dijo Lucía, acercándose un paso. Solo te pido una oportunidad para mostrarte quién soy ahora. El resto de la tarde pasó en un torbellino de emociones. Salieron del museo y caminaron por el Paseo del Prado, donde las hojas caídas crujían bajo sus pies. Hablaron de todo y de nada, de los cambios en Madrid, de los amigos que habían perdido el contacto, de los sueños que aún perseguían.
Lucía contó historias de sus viajes, de las personas que había conocido, de las lecciones que había aprendido. Elena, por su parte, habló de su vida en Valencia, de cómo había encontrado consuelo en restaurar cuadros antiguos, en devolverles la vida a colores desvaídos. Pero también hablaron del pasado. Elena confesó cómo se sintió después de que Lucía se fuera, la soledad, la rabia, la sensación de no ser suficiente. Lucía escuchó en silencio, sus ojos llenos de culpa. No espero que me perdones de un día para otro, dijo Lucía al final de la tarde, mientras tomaban un vino en una terraza en Lavapiés. Pero quiero ganarme tu confianza. Paso a paso. Elena no respondió de inmediato. Miró su copa, el líquido rojo reflejando las luces de la calle. Había una parte de ella que quería correr, protegerse, cerrar la puerta a este capítulo de su vida. Pero también había otra parte más fuerte, que no podía ignorar la conexión que aún sentía con Lucía. Vamos a ir despacio, dijo finalmente. Muy despacio. Lucía sonrió y por primera vez, Elena vio en sus ojos algo más que arrepentimiento, vio determinación. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su hotel, Elena sintió algo que no había sentido en años, esperanza. No era una certeza, no era una promesa. Era solo una chispa, pequeña pero suficiente para iluminar el camino. Los días siguientes en Madrid fueron una danza delicada entre el pasado y el presente. Elena y Lucía comenzaron a verse con más frecuencia, siempre en lugares públicos, un paseo por el Retiro, un café en la plaza de Santa Ana, una noche de flamenco en un tablao escondido en la Latina. Cada encuentro era una mezcla de nostalgia y cautela, como si ambas estuvieran tanteando el terreno, buscando el equilibrio entre lo que fueron y lo que podrían ser. Elena notó pequeños cambios en Lucía. Ya no era la mujer impulsiva que recordaba, la que vivía al borde del caos. Ahora había una calma en ella, una madurez que no estaba allí antes. Hablaba menos de aventuras y más de raíces, de la importancia de encontrar un lugar al que pertenecer. Pero Elena no podía evitar preguntarse si esos cambios eran reales o solo una fachada para ganarse su corazón de nuevo. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Chamberí, Lucía sacó su cámara y comenzó a tomar fotos de Elena. Dijo Elena, riendo a pesar de sí misma. Sabes que odio que me fotografíen. No puedo evitarlo, respondió Lucía, ajustando el lente. Eres mi musa. Siempre lo has sido. Elena puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. Por un momento se sintió como en los viejos tiempos, cuando todo era más simple, cuando el amor entre ellas parecía invencible. Pero entonces recordó las noches en que despertaba sola, buscando a Lucía en una cama vacía. De verdad, dijo, su tono más serio. No puedes seguir haciendo esto, Lucía. No puedes actuar como si nada hubiera pasado. Lucía bajó la cámara, su expresión cambiando. Tienes razón. Lo siento. A veces olvido lo mucho que te hice daño. Se sentaron en un banco mirando a los niños que jugaban en un parque cercano. El silencio entre ellas era cómodo, pero también estaba cargado de preguntas. ¿Por qué no me escribiste? Preguntó Elena de repente. En 3 años, ni una carta, ni un mensaje. Nada. Lucía suspiró, mirando al suelo. Porque no creía que mereciera escribirte. Pensé que estabas mejor sin mí. Pero cada día que pasaba, me arrepentía más. Elena sintió un nudo en el pecho. Quería creerle, pero la herida aún estaba fresca. No sé si puedo volver a confiar en ti, admitió. Pero tampoco sé si puedo seguir viviendo con este peso. Lucía tomó su mano, un gesto suave pero firme. Entonces déjame ayudarte a llevarlo. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me dejes intentarlo.
Elena no retiró su mano. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar un poco más libremente. Esa noche Lucía la invitó a su pequeño apartamento en Chueca. Era un lugar sencillo, lleno de fotos y recuerdos de sus viajes. En una pared, Elena vio algo que la dejó sin aliento, un lienzo que ella había pintado años atrás, una explosión de colores que representaba su amor por Lucía. ¿Lo guardaste todo este tiempo?, preguntó Elena, su voz temblando. Lucía asintió. Era lo único que me mantenía conectada a ti. Elena no supo qué responder. Se quedó allí frente al lienzo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de sanar. El otoño en Madrid se volvía más frío, pero entre Elena y Lucía, el aire parecía cargado de una calidez nueva. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, más íntimos. Ya no se limitaban a cafés o paseos, ahora compartían cenas caseras, charlas hasta la madrugada, momentos que recordaban a los días en que todo era posible. Pero Elena seguía manteniendo una barrera, una protección que no estaba lista para derribar. Una noche, mientras compartían una botella de Rioja en el apartamento de Lucía, Elena decidió hacer una pregunta que la había atormentado desde el reencuentro. ¿Hubo alguien más?, preguntó, su voz baja pero firme. ¿En estos 3 años, hubo alguien en tu vida? Lucía dejó su copa en la mesa, su expresión seria. Hubo personas. Encuentros fugaces. Pero nadie como tú, Elena. Nadie que me hiciera sentir lo que sentía contigo. Elena asintió, procesando las palabras. No estaba segura de si le dolía más saber que Lucía había estado con otras o que, a pesar de todo, seguía diciendo que ella era especial. ¿Y tú?, preguntó Lucía con un toque de vulnerabilidad. ¿Encontraste a alguien en Valencia? Elena pensó en las citas que había tenido, en las mujeres que habían pasado por su vida. Intenté, admitió. Pero siempre terminaba comparándolas contigo. Y ninguna estaba a la altura. Lucía sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para quedarme. El silencio que siguió fue diferente, más suave, como si ambas estuvieran empezando a entenderse de nuevo. Lucía se acercó y por primera vez desde su reencuentro, Elena no retrocedió. Sus manos se encontraron, sus dedos entrelazados. No sé si estoy lista para esto, dijo Elena, su voz apenas un susurro. No tenemos que apresurarnos, respondió Lucía. Podemos ir a tu ritmo. Esa noche no hubo besos ni promesas. Solo una cercanía que ambas necesitaban, un recordatorio de que, a pesar del dolor, aún había algo vivo entre ellas. Días después, Lucía invitó a Elena a una exposición de sus fotos en una galería en Malasaña. Era la primera vez que Lucía mostraba su trabajo desde que regresó a Madrid, y Elena no pudo evitar sentirse orgullosa. Las fotos eran crudas, hermosas, llenas de vida y dolor. Pero una en particular llamó su atención, un retrato de una mujer que se parecía a ella, pintado con luz y sombra, como si fuera un recuerdo atrapado en el tiempo. Es tú, dijo Lucía acercándose. Siempre has sido mi inspiración. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro con Lucía. No uno perfecto, no uno sin cicatrices, pero sí uno posible. El invierno llegó a Madrid, trayendo consigo un aire frío que se colaba por las calles estrechas. Elena y Lucía seguían viéndose, cada vez más cómodas en la presencia de la otra. Habían establecido una rutina, mañanas de café, tardes de paseos, noches de conversaciones profundas. Pero aún había momentos en que Elena sentía el peso del pasado, como una sombra que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de San Miguel,
Elena recibió una llamada de su mejor amiga, Clara, que aún vivía en Valencia. Ten cuidado, Elena, dijo Clara, su tono preocupado. Sé que la amas, pero no puedes olvidar lo que pasó. No dejes que te rompa el corazón otra vez. Elena colgó, pero las palabras de Clara se quedaron con ella. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante en Chueca, Elena decidió enfrentar sus miedos. Lucía, necesito saber algo, dijo, su voz temblando. Si te dejo entrar de nuevo, ¿cómo sé que no te irás otra vez? Lucía dejó su tenedor y la miró fijamente. No puedo prometerte que todo será perfecto. Pero puedo prometerte que no volveré a huir. He aprendido lo que es perderte, Elena. Y no quiero volver a pasar por eso. Elena sintió que sus defensas se tambaleaban. Quería creerle, pero el miedo seguía allí, como una herida que no terminaba de cerrar. Días después, Lucía sorprendió a Elena con una propuesta, un viaje juntas a Toledo, la ciudad donde habían compartido tantos recuerdos. Solo un fin de semana, dijo Lucía. Para recordar lo que éramos, pero también para construir algo nuevo. Elena dudó, pero finalmente aceptó. El viaje a Toledo fue como un sueño. Caminaron por las calles empedradas, visitaron la catedral, compartieron risas y silencios. En un momento, mientras estaban sentadas en un mirador con vistas al Tajo, Lucía tomó la mano de Elena. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Lucía, su voz cargada de emoción. Sé que no la merezco, pero haré todo lo que pueda para estar a la altura. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Por primera vez sintió que podía dejar ir el pasado, no olvidarlo, pero sí dejarlo atrás. Esa noche, en una pequeña pensión en Toledo, compartieron un beso. Fue lento, cuidadoso, como si ambas estuvieran probando las aguas de un amor que aún estaba sanando. Pero fue suficiente para que Elena supiera que estaba lista para intentarlo de nuevo. De vuelta en Madrid, Elena y Lucía comenzaron a construir algo nuevo. No era el amor apasionado y caótico de su juventud, sino algo más profundo, más maduro. Pasaban los días entre risas y pequeños gestos, Lucía dejando notas en el caballete de Elena, Elena cocinando para Lucía después de un largo día de trabajo. Pero también había momentos de duda, momentos en que Elena se preguntaba si estaba cometiendo un error al dejar que Lucía volviera a su vida. Una noche, mientras compartían una cena en casa de Lucía, Elena encontró una carta en una caja vieja. Era una carta que ella misma había escrito a Lucía años atrás, llena de promesas y sueños. ¿Por qué la guardaste?, preguntó Elena, su voz temblando. Porque era lo único que me recordaba que nuestro amor valía la pena, respondió Lucía. Incluso cuando estaba lejos, esa carta me daba esperanza. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez entendió que Lucía también había sufrido, que su partida no fue un acto de indiferencia, sino de miedo. Esa noche hablaron como nunca antes. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que querían para el futuro. Elena confesó que aún tenía miedo de ser lastimada, pero también que no podía imaginar su vida sin Lucía. Lucía, por su parte, prometió quedarse no solo con palabras, sino con acciones. Días después, Lucía sorprendió a Elena con una propuesta: abrir una galería juntas en Madrid, un espacio donde pudieran combinar sus pasiones por el arte y la fotografía. Podríamos hacerlo juntas, dijo Lucía, sus ojos brillando con entusiasmo. Un lugar donde contemos nuestras historias, pero también las de otros. Elena dudó. Era un sueño grande, arriesgado. Pero también era una oportunidad para construir algo juntas, algo que las uniera más allá del pasado. Hagámoslo, dijo finalmente, su voz llena de determinación. El proceso de abrir la galería no fue fácil. Hubo discusiones, momentos de frustración, pero también momentos de alegría.
Cada paso que daban juntas era una prueba de que podían superar las sombras del pasado. La galería abrió sus puertas en una noche de primavera, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su nuevo comienzo. El espacio en el corazón de Malasaña estaba lleno de vida, lienzos de Elena, fotos de Lucía, y obras de artistas locales que compartían sus historias de amor, lucha y resiliencia. La comunidad de Madrid acudió en masa, y el aire estaba cargado de risas, música y esperanza. Elena y Lucía estaban en el centro de todo, sus manos entrelazadas mientras recibían a los invitados. Habían trabajado incansablemente durante meses, y ahora, al ver el resultado, sentían que todo había valido la pena. En un momento de la noche Elena tomó el micrófono y se dirigió a la multitud. Esta galería no es solo un espacio para el arte, dijo, su voz clara y llena de emoción. Es un lugar para las historias. Para las personas que aman, que luchan, que caen y se levantan. Quiero dedicar esta noche a alguien que me enseñó que el amor, incluso cuando se rompe, puede reconstruirse. Miró a Lucía, estaba al borde de las lágrimas. La multitud aplaudió y en ese momento, Elena supo que habían encontrado su camino. No era perfecto, no estaba libre de cicatrices, pero era suyo. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la galería quedó en silencio, Elena y Lucía se sentaron en el suelo, rodeadas de sus obras. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Elena. Creo que estamos en el camino, respondió Elena, sonriendo. Y esta vez, lo recorreremos juntas. El amor entre ellas no era el mismo que antes. Era más fuerte, más real, forjado en el dolor y la redención. Habían reescrito su historia, no borrando el pasado, sino construyendo algo nuevo sobre sus cimientos. Y mientras Madrid dormía, ellas se quedaron allí, soñando con un futuro lleno de colores, luces y promesas que esta vez estaban decididas a cumplir.